Jóvenes, si gustan pasar, por favor, señorita. Nada más, buenas noches. Les recuerdo, mañana tenemos sesión de 9 a 12. A los que vinieron hoy y mañana se les entrega un reconocimiento oficial con valor curricular. Y una paleta. De regalo. Entonces, pues no se les olvide mañana, aunque esté lloviendo, a las 9 de la mañana. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, continuamos, gracias. Ok, estoy poniendo el cronómetro para 1 hora con 10 minutos. Quiero entrar un poco más a cómo funciona el juzgado del distrito y a algunas particularidades de la nueva ley de amparo. Me comentaba el compañero de estos juzgados antiguos donde vivía el juez en la casa, había una campana y tocaban. Bueno, esto es parte de la leyenda del juicio de amparo y los fusilamientos. El amparo se pedía de viva voz, se gritaba que lo pararan. El juez suspendía inmediatamente. De hecho, tanto la ley del 36 como la actual ley manejan la posibilidad de la suspensión antes de la admisión de la demanda, cosa que no pasa en la realidad, no se hace. Normalmente es muy raro que primero se suspende y luego se admita la demanda, pero este punto que comenta el compañero es muy importante porque es una característica muy peculiar de los juicios de protección de derechos fundamentales en el mundo, y el amparo no es excepcional. Todos los juicios constitucionales sobre protección de derechos tienen medidas cautelares que les llamamos, medidas de protección inmediata. Digamos que si existe una violación, una tortura a un individuo, no podríamos tramitar un juicio para decirle al final, tenías toda la razón, fíjate que te torturaron, y no, o sea, el juicio constitucional no puede seguir esa lógica. Por eso tiene que atacar primeramente el acto y decir, deténganlo, suspéndanlo, porque si no pierde materia el juicio. Si no, no tiene sentido que dictáramos una sentencia cuando ya mataron o fusilaron al sujeto. Entonces, casi todos los juicios de protección de derechos constitucionales en el mundo contienen medidas cautelares, medidas precautorias. Estas medidas precautorias o cautelares en nuestro juicio le conocemos como suspensión. Esta suspensión es fundamental en el juicio de amparo. Tristemente, muchos procedimientos en México, civiles y penales, casi no las ocupan, pero en realidad todos los procedimientos de cualquier orden que ustedes me dijeran manejan procedimientos, medidas cautelares o precautorias. Algunos códigos las tienen dificultadas, o sea, las tienen obstaculizadas con criterios muy duros. Por ejemplo, en materia laboral se permite el embargo precautorio en caso de que el patrón se quiera evadir, o cuando sabes que va a vender la empresa o dilapidar bienes. El juicio laboral puedes pedir en cualquier momento, antes de que inicie incluso, una medida precautoria de embargo al patrón, pero está dificultada porque se ha interpretado, porque la ley más o menos dice que pues hay que demostrar que hay peligro de la venta, y entonces te exigen pruebas muy duras para demostrar que el patrón va a vender. Por ejemplo, los abogados han hecho maña y de repente lo que hacen es publicar en el periódico que está vendiendo activos de la empresa, y ya llegan al juicio, mira, está vendiendo activos de la empresa, hay peligro de que dilapiden. Pues bien, como la ley se ha vuelto tan cerrada y tan cuadrada, entonces pues, se han inventado trucos sucios. La ley dura, la interpretación extrema de la ley lleva absurdos. Entonces yo creo que es lógico que las medidas precautorias o cautelares de todos los juicios se flexibilicen para iniciar el juicio bajo una garantía. Por supuesto que el que pone una medida cautelar también debe de dar una garantía. O sea, ¿sabes qué? Sobre todo en materia mercantil, en materia civil, se exige que, ¿sabes qué? ¿Quieres embargarlo precautoriamente antes de que haya una sentencia? Dame garantía por los daños y perjuicios que le puedas ocasionar. Entonces, eso es lógico, o sea, que haya un equilibrio entre
pedir una inmovilización de un bien, pero que garantices que esto no va a ser una vacilada, y si pierdes el juicio, pues que hagan efectiva tu garantía. Bueno, el juicio de amparo tiene esta característica de tener tutelada en forma amplia y además con gran experiencia de la judicatura las medidas cautelares conocidas como suspensión de actos. Algunos juicios antiguos de la colonia se quedaban en la suspensión de actos. La suspensión de actos es fundamental para el caso del juicio de amparo, porque es un procedimiento muy ágil en ese aspecto. Por eso también muchos mexicanos acuden al juicio de amparo, porque obtienen rápidamente una medida cautelar que no la van a obtener en otros lugares. Las autoridades del foro local se han dormido y no han establecido, porque pues, legalmente Guanajuato podría haber establecido medidas cautelares contra los actos judiciales, pero nunca lo ha hecho y ningún estado lo ha querido hacer. ¿Por qué? Pues por lo mismo que les digo, que los estados es la historia de los niños chiquitos que se quisieron quedar chiquitos y se quedaron chiquitos. Los estados bien podrían haber generado medidas cautelares, en su historia lo han hecho, en su historia. Entonces la federación, el amparo, por toda la historia que trae y todo el bagaje, es un juicio que ha conquistado la medida cautelar en forma generosa y amplia, en términos generales. Y esto por eso también ha ganado mucho apoyo por parte de los litigantes y de la población, que sabe que acudir a un juicio de amparo es posiblemente obtener una suspensión de actos y poder detener a la autoridad, el actuar de la autoridad, para que no te siga perjudicando. ¿Por qué? La razón de la medida cautelar es para mantener la materia del juicio, porque si no está la medida cautelar, el juicio puede perder objeto o sentido. Entonces el juicio de amparo en este sentido tiene una lógica más humana o más práctica y de beneficio al ciudadano al obtener tu medida cautelar. Esto es la parte bonita, ¿verdad? Pero vamos a la parte fea de la suspensión. La parte fea de la suspensión es que como el juicio de amparo es tan generoso, tan universal y es gratuito como la justicia en México, es un abuso. Entonces ustedes dirán, ¡ay, qué bien la medida cautelar! Sí, nada más que si tu cliente acaba de ganar una casa y su contraria le empieza a promover amparos falsos de que esa casa la vendió, la tiene en propiedad de otra persona y que no fue escuchado en el juicio, te puede dilatar el juicio durante 2 o 3 años. Fácil, con la suspensión de amparo. Y tú, oye, pero ya gané el juicio, está suspendido porque viene un ciudadano y le promueve un juicio con un contrato falso, con una cosa falsa, y como el juicio parte de como toda la judicatura en general, partimos de una buena fe, de que no están actuando como generalmente actúan, pues se suspenden actos, y tienes que un juicio de una casa, de un inmueble, pues se puede dilatar durante unos 2 años, 3, gracias a la suspensión, que es tan generosa y tan buena. Entonces, a veces habría que decir, oye, pues es que tiene su parte buena, pero su parte mala es que cuando hay abuso, el juicio de amparo es brutal. Es brutal porque las autoridades dejan de actuar cuando reciben una suspensión de un juicio de amparo. Entonces, tiene su lado oscuro, que pues no se comenta a veces, pero hay un abuso del juicio de amparo en México, y es algo gravísimo. Si quieren podemos comentar un poco más de esto en un rato. Entonces, quería comentarles qué leyes confluyen en el juicio de amparo. Por supuesto, la ley de amparo. Una segunda ley muy importante para comprender la mecánica, pues es la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Una tercera ley que no es muy conocida por el gremio litigante y estudiantes es la reciente Ley General de Víctimas. Esta nueva Ley General de Víctimas es en verdad una nueva normatividad paralela a la ley de amparo. Es una ley fundamental para los que se dediquen a los derechos humanos. Es una ley fundamental para el que realmente le interese litigar asuntos de orden fundamental. Es una ley paralela a la ley de amparo, pareja a la ley de amparo. Pero no se está ocupando mucho porque es de recién emergencia, tendrá unos 2 años, 1 año. Poca gente la conoce, además la reformaron varias veces. Bueno, la sacaron y la reformaron al año.
pero es una ley muy, muy potente, es una ley muy pretenciosa, es una ley muy amplificadora de protección de las víctimas, nos obliga mucho a los jueces y a las autoridades a actuar en protección de víctimas y a emitir criterios mucho más flexibles para garantizar reparaciones del daño, para poder dar acceso a la justicia a las víctimas. Es una ley fundamental. Entonces hablaría yo de estas tres leyes que circundan ley de amparo. Además de las leyes de amparo, de estas tres leyes, podríamos hablar de una gran cantidad que ni siquiera puedo mencionarlas, de orden infralegislativo, que serían todos los acuerdos generales del Consejo de la Judicatura y la Corte. Muchísimos, enormemente, muchísimos acuerdos. Porque ustedes piensan que el amparo es la ley de amparo. No, la ley de amparo es una parte. La regulación de muchísimos aspectos operativos de los juzgados de distrito y de los tribunales colegiados se encuentra en acuerdos generales del Consejo de la Judicatura y de la Corte. Estos acuerdos administrativos te rigen oficialías de parte donde te reciben demandas, regulan competencias territoriales, regulan horarios, regulan ahorita los aspectos electrónicos o administrativos del amparo digital que trae ahora la nueva ley de amparo, y todo lo relativo al Poder Judicial se encuentra regulado, carrera judicial, lo que ustedes me digan, lo que me pregunten, acceso al cargo de juez de distrito, los concursos, todo está en acuerdos generales. Por cierto que cuando les mencioné en la primera charla los órganos del Poder Judicial, me estaba olvidando porque hoy salió un acuerdo general. Hay un órgano que no comenté que existe y es de recién emergencia por ley de amparo, son los plenos de circuito. Actualmente existe este órgano de justicia que se acaba de crear, es de recién emergencia a partir del 2013. ¿Qué son los plenos de circuito? Los plenos de circuito, al igual que los colegiados, tienen por función desconcentrar a la Corte de resoluciones, pero ahora de contradicción de tesis. Ahorita voy a explicar, si puedo, qué son las contradicciones de tesis. Voy a intentar explicar todo esto que es un poco confuso y quizás más para un estudiante. La República Mexicana, nosotros cuando la estudiamos por una repartición de entidades, por lo menos territorialmente hablando. En cualquier papelería encuentras la división territorial por entidades y las entidades a su vez por municipios. Bueno, las dependencias gubernamentales, por cuestión práctica, también organizan el territorio o lo dividen de manera, si ustedes quieren, arbitraria, pero lo dividen en otra forma. Poder Judicial tiene un reparto territorial que conocemos como circuito. Entonces, en el país lo dividen en circuitos. El primer circuito, históricamente, pues es el DF. El segundo circuito, pues creo que es Puebla o Toluca, es Toluca. Tercer circuito, así se van repartiendo conforme fue creciendo el Poder Judicial, expandiendo, se fue creando. Aquí estamos en el 16º circuito y hay creo que 33 circuitos en la República, o 34 reparticiones territoriales. Esto fue de acuerdo a cómo fue creciendo el Poder Judicial. Entonces, por ejemplo, les voy a poner para que se imaginen. Les aseguro que hace 40 años, por ejemplo, Ojuelos quizá era parte del circuito de Guanajuato. Pero Ojuelos está en San Luis, sí, pero por cuestión territorial lo adquiere el circuito. Islas Marías pertenece, por ejemplo, la isla de la cárcel, pertenece a la entidad de Nayarit, pero como está más cerca de Mazatlán, pertenece al 12º circuito, que es el de Sinaloa. Entonces, la República la dividimos, la Judicatura la dividió en circuitos. Estos circuitos hacia adentro contienen órganos de justicia, colegiados, unitarios, juzgados de distrito. Incluso ahora hay otra repartición territorial que son los centros de justicia auxiliar, que son regiones. Esos ya se conocen como regiones. Quiero decirles que no es que yo quiera hacer complicadas las cosas son complicadas. No es que yo quiera hacerlos bolas, las cosas son complicadas, les va a costar trabajo entender esto. Y si quieren dedicarse a esto, les va a costar trabajo, lo siento.
Por eso hay muy pocos abogados talentosos en el país, porque tomar la determinación de entender toda la dinámica judicial y jurídica, es muy difícil, te lleva muchos años, te lleva mucho esfuerzo y te vas a romper la cabeza. Entonces no les debe de extrañar, no es que yo haga las cosas difíciles, así son. Entonces hay circuitos, hay también regiones auxiliares en este momento, y hay dentro de los circuitos hay una cosa que llaman plenos de circuito. Los plenos de circuito se integran por todos los magistrados de los tribunales colegiados de ese lugar. Creo que no se integran por tribunales unitarios, magistrados de tribunales unitarios. Se integran exclusivamente por órganos, todos los magistrados de los órganos colegiados. Integran pleno de circuito. ¿Qué van a hacer esos plenos de circuito? Bueno, aquí por ejemplo en Guanajuato, no sé, ha de haber 5 o 6 colegiados. Es normal que se contradigan, o sea que uno haya dicho que es X interpretación es la correcta y el otro vaya en sentido contrario. Cuando se daban estos criterios encontrados, se iban a la Corte. Y la Corte tenía infinidad de problemas de este tipo en México. Les llamaban contradicciones de tesis. De alguna manera se lo estoy simplificando mucho. Ahora la Corte, ahora la ley de amparo, para quitarle ese trabajo a la Corte, general los circuitos, ahora ustedes arréglense, voten por sus criterios y el que gane que se quede. Y se acabó. Cuando haya contradicción, ahora sí, entre plenos de circuito, o sea, si el pleno de circuito de Guanajuato con el de Aguascalientes o el de San Luis Potosí, el de Yucatán se pelean, entonces yo ya entro en función. Entonces, hay esa particularidad también les comento. La historia del Poder Judicial Federal es la historia de la descentralización de las funciones de la Corte. Si lo que vemos en la evolución de nuestro juicio de amparo y de nuestras instituciones judiciales federales es que la Corte cada vez se quita más funciones. ¿Por qué? Pues porque no puede, porque son 11 ministros y porque deben de resolver propiamente las cuestiones más importantes del país, no criterios de orden secundario que hay en los estados. Esas no es que no sean importantes, pero ahorita hay cosas más importantes que definir que eso, y la Corte estaba dedicada a estudiar problemáticas de los órganos de justicia federales. Además estaba dedicada, pues no había Consejo de la Judicatura, o sea, administraba todo el Poder Judicial de la Federación, y como, honestamente, o sea, pues obviamente que no eran gente tan capaz para visualizar la expansión del Poder Judicial. Cuando crean el Consejo de la Judicatura, empieza el crecimiento exponencial del Poder Judicial por toda la República, porque la Corte no tenía una visión administrativa de la justicia, no la tenía tan clara. El Consejo de la Judicatura empieza a organizar más circuitos, a crear más órganos, y, por decirles de algún modo, de que se crea el Consejo de la Judicatura hacia los 90, yo creo, a la actualidad, el Poder Judicial ha crecido más o menos, pues yo digo que más de un 100%, de ser en aquel entonces 400 órganos, 1200 en la actualidad. O sea, es impresionante el crecimiento, 17,000 empleados. O sea, es algo inmenso. Se habla de que se necesitan más de 300 jueces para los juicios orales federales, los juicios de oralidad penal. No tenemos jueces en acciones colectivas. No tenemos juzgados especializados en perspectiva de género, en derecho indígena. El país tiene un adeudo gigantesco, ¿no? Pero el Consejo de la Judicatura es el que ha hecho toda la expansión de la Corte. Esta expansión no se le puede delegar al Ejecutivo a través del Congreso. Nunca lo haría, nunca podría regular nada. Estaríamos en un caos. Entonces les dieron facultades en nuestra Constitución para emitir acuerdos generales, para regular cuestiones administrativas internas del Poder Judicial. Entre azul y buenas noches, algunas personas dicen que sí son ley, y que hay gente que las ha querido declarar inconstitucionales. Y miren, con independencia de estas discusiones primitivas, lo cierto es que son necesarias las regulaciones. Sin un acuerdo de oficialías de parte, los trabajos serían desproporcionalizados. Todo caería el juzgado tercero, todo caería el juzgado séptimo. Las oficialías de parte tienen procesos automatizados de reparto de trabajo para que sean proporcionales todo el trabajo. Entonces, por ejemplo, órdenes de aprehensión, si me entra en orden de aprehensión, tienen un programa electrónico que dice el juzgado tercero todavía le debe una, me pasan todavía otra, la siguiente todavía ingresa no, ya está llenada la cuota, sigue el otro, y empiezan en turno y nos emparejan de trabajo. En teoría todos los órganos ahora estamos proporcionalizados en trabajo, y eso es muy justo. Pues en primera es muy justo, pero en segunda es necesario
que no puedas tú elegir a tu juzgado, sino que te toque aleatoriamente. Entonces, están estos acuerdos generales. Yo quisiera decir también, antes de entrar a estos ordenamientos infralegislativos llamados acuerdos generales muy importantes, que la ley de amparo tiene, para poder entender el amparo, tendríamos también otros formatos legislativos sumamente importantes. Tenemos a la jurisprudencia, que ya les dije. Sin la jurisprudencia, ustedes nunca van a entender a la ley de amparo, imposible. La jurisprudencia, ¿cómo se lee? La jurisprudencia se lee mucho mejor en la ejecutoria. Voy a explicar qué quiero decir con esto. Lo que conocemos como jurisprudencia tiene una cosa que se llama rubro, que es una parte como de síntesis de lo que va a hablar la tesis o lo que va a hablar la jurisprudencia. Le llaman rubro, y luego sigue un contenido explicativo que le llamamos contenido. Rubro, contenido. En las partes superiores lo que vamos a encontrar son datos de identidad de la tesis para poderla localizar. Todas las tesis tienen claves del órgano que la dicta, la fecha en la que la dicta, claves casi que mecanográficas o de taquigráficas, que a veces ni se entienden, XL, diagonal, T. Bueno, esas claves tienen una traducción simbólica al órgano que la dictó, el año que la dictó, dónde se publicó, y tienen también un número que le conocemos como IUS. Ese número le conocemos también como registro electrónico. Ese número que trae 1, 2, 8, 9, 850, X, son como 6 o 7 dígitos. Ese número electrónico, los discos de jurisprudencia tienen una cosa que dice registro electrónico. Si tú le picas, ya nomás le metes ese número y te va directo a la tesis. Es muy fácil localizar por ese lado. Ojalá tuviéramos algún día una plática más más pragmática para agarrar un disco y decirles, miren, así le buscan. Que la verdad, pues uno batalla mucho al principio y pues nadie quiere preguntar porque nos da pena, pero son cosas tontas. Ahí están, es fácil. O sea, de hecho, están hechas para que se puedan consultar y sea fácil su acceso. Bueno, tenemos el rubro, el contenido, pero las tesis salen de sentencias normales. O sea, hay una sentencia como la de cualquier juicio donde se emite un criterio. Entonces se dice, en esa sentencia hipotética de la que hablamos, se discute el significado del artículo 5º de la ley de amparo en relación con el artículo 17, fracción quinta. Entonces se hace un análisis en esa sentencia y se dice, pues si analizamos estos dos artículos, quiere decir que esto es azul. Bueno, entonces esa parte que era lo más importante según esto de esa ejecutoria, la pasan a la jurisprudencia, al rubro y al contenido. Por decir de algún modo, la jurisprudencia es una síntesis de esa sentencia. Pero si ustedes quieren entender lo que dice la jurisprudencia, vayan a la ejecutoria, vayan a la sentencia. No se queden en el texto que les da ahí el chiquito, el sintético. No van a entender nada. Váyanse y vean toda la sentencia y capten por qué se hizo ese criterio. Porque esa síntesis a veces no es realmente muy clara. Tampoco la sentencia, pero pues tiene mucho más explicación. Entonces, la ley de amparo, la jurisprudencia y por supuesto la doctrina, que no hay mucho. En materia procesal de amparo no es tantísima, o sí es mucha, pero es muy repetitiva y muy cansada y dice lo mismo de lo mismo. Los textos de amparo clásicos, pues es el famoso Burgoa, ahorita un Raúl Chávez que se ha puesto de moda, Alfonso Noriega, que fue ministro, fue magistrado del Poder Judicial de la Federación, de libros de amparo procesal. Libros de garantías y derechos fundamentales hay muchísimos. Y por supuesto el clásico libro que es más de historia, el de Pixamudio, el de pues, este señor, que es el número 1 en México de estudio de amparo. Las diferencias básicas son las siguientes. Burgoa es muy confuso y muy amplificado y la verdad pone mucho de su cosecha y hay mucha paja que no vienen al caso, nada más es muy elegante y muy fastuoso, pero por decir es empalagoso. Pixamudio es un Valium, te va a dormir, no lo vas a soportar, pero bueno, pues es trabajo, hay que leerlo.
Fixamudio, ¿qué representa? Pues la parte moderna del amparo. Por decir de algún modo, aunque suene mal, pues a la parte en la que yo me adhiero. Bourgois era un nacionalista antiguo del juicio de amparo. El juicio de amparo es perfecto, somos los mejores en el mundo, nadie nos gana, todos nos imitan y somos los... O sea, Bourgois hablaba, háganse de cuenta que era una especie de fanático del amparo. Fixamudio es otra corriente moderna que le baja al nacionalismo y dice, no, lo que tenemos que hacer es comparar nuestro juicio de amparo con lo que se ha hecho en el mundo, con la recepción del juicio de amparo en otros países. Y no somos los mejores, hay lugares donde están haciendo mejor el trabajo de amparo. Fixamudio es un comparatista de derecho, entonces va a exponer desde la recepción española del amparo, la argentina, va a analizar instrumentos de casación norteamericanos, va a retornar a los orígenes del juicio de amparo en el habeas corpus, se va a estudiar el amparo desde un punto de vista más neutral. Bourgois va a negar pues hacer esto, y hay una corriente gigante de la época de Bourgois, porque Bourgois muchos años fue el Juan Pablo II del amparo. Nadie decía, podía hablar mal de él, era un pecado. Esto finalmente cuando acaba, pues es casi que cuando se muere. Pero una vez que ingresa una nueva generación de juristas de amparo, que el que la tutela es ahora un señor muy grande que es Fixamudio, y lo sigue Ferrer MacGregor, que está ahorita en la Comisión Interamericana, y empieza a haber unos juristas que empiezan ya párale, ¿no? Ya está bien que seamos los mejores, pero no entendemos por qué el país está tan mal si somos los mejores. Entonces, esta nueva generación de juristas más comparatistas, más imparciales con el juicio de amparo, menos dados a halagar o de empalagar a nuestro juicio de amparo, sino de criticarlo y visualizar los errores que tiene. Esa nueva generación es la que está ahorita en boga, es la nueva corriente que existe en el amparo en México. Sin embargo, van a encontrar híbridos entre sujetos que todavía son de la escuela de Bourgois y que no pueden ver una crítica del amparo, el amparo está bien, todo es maravilloso, y otros que ya pertenecemos a una generación mucho más abierta y que discute o debate abiertamente la problemática del amparo. Entonces les digo, sería la ley de amparo, la jurisprudencia, la doctrina. Después, los órganos las normas infralegislativas, como son los acuerdos del Consejo de la Judicatura, que no les puedo decir que son 100, son mínimos, son unos 800 acuerdos fundamentales de la operación del Poder Judicial Federal. Es muchísimo. El que quiera realmente estudiar los acuerdos, lo que tiene que hacer es irse a la doctrina. Lo que han hecho, pues, las personas que han estado cerca del Consejo de la Judicatura han empezado a escribir obra, y como Esquinca Muñoa, pues ha escrito, el último de los libros es el de Esquinca Muñoa, pues donde analiza todos los acuerdos del Consejo de la Judicatura. Hace poco también el secretario del Pleno del Consejo, un abogado, un magistrado de apellido Angulo, Jacobo Angulo, sacó un texto del estudio de todos los acuerdos para la selección de jueces. Entonces, ¿cómo van a poder estudiar todos los acuerdos? Pues a través de la doctrina, porque es la única forma en la que se compila, sistematiza, explica los conceptos. De cualquier manera es una lata, pero ya es algo que ya está masticado y digerido, y ya pueden ustedes entrar de manera más fácil. Y otro punto, toda la cuestión de la historia del amparo, que a algunos les puede parecer buena, a algunos aburrida, lo que sea, pero si a alguien le interesa, la Corte tiene publicada la historia del juicio de amparo en 7 tomos. Es una colección que, bueno, la pueden ver y les puede dar flojera porque son muchos tomos, están gruesos, pero vienen ensayos chiquitos. Esa es la buena noticia. No todos textos seguidos. Viene el estudio de Andrés Lira sobre el amparo colonial, viene un texto importantísimo de Vallarta del habeas corpus, viene algo de Rabasa, viene de Fixamudio, vienen muchos doctrinarios, hablan de la historia del juicio. Y a quien le guste esa parte del amparo, hasta esta colección de la Corte, no sé si la sigan publicando. Y bueno, el libro de Fixamudio, Ensayos del juicio de amparo, contiene mucha información histórica.
Los abogados normalmente tenemos que meternos en cuestiones históricas, porque no podemos explicar o dar cuenta de las instituciones si no partimos de una lógica histórica. Si yo no les digo de dónde, por qué hay tal apreciación social en México, por qué tanta gente le tiene aprecio al amparo y por qué se surgió este amor al amparo como a la Virgen de Guadalupe, si no, la explicación se las di, salvó mucha gente hacia principios del siglo pasado. La gente le tiene un aprecio especial al juicio de amparo y al juez federal por esa leyenda de los jueces que andaban amparando en servilletas y en cajitas de cerillos, suspendiendo actos. Y también, pues, porque el juicio de amparo lo exportamos. Muchísimos países nos copiaron el nombre. Por eso, porque no tenían nombre. Pero el amparo en otros países, en Argentina, en Colombia, es muy diferente. No es igual al mexicano. Por ejemplo, en Argentina claramente no le ganaron a la Corte, porque el amparo surgió de resoluciones de la Corte Argentina y está delimitado ahora, no puede ir contra actos judiciales, y a los argentinos no les ganaron. Aquí en México los abogados y la Corte se dejó vencer e inventó un amparo gigantesco. En México se amparan aproximadamente, al año resolvemos más de 300,000 amparos, 300,000 juicios de amparo en este país aproximadamente. Y como les dije la sesión pasada, cada juicio de amparo en este país no cuesta menos de 25,000 pesos, siempre y cuando no tenga auxilio de otro juez y siempre y cuando no tenga recursos. Si tiene recursos, ese juicio de amparo ya le costó al país unos 90, 80,000 pesos de pérdida. Eso le sale al país, un juicio de amparo. Es muy caro tener personal especializado, los sueldos, tener juzgados trabajando día y noche. Bueno, entonces, más o menos, otro punto muy importante que como estudiantes como que se les olvida o no, o cuesta mucho trabajo entender. Ustedes, cuando les dicen, ¿sabes qué es derecho? Ustedes pueden decir, pues, lo que emite el legislador, y la respuesta no está mal, está bien. Pero realmente una norma jurídica es una conjunción de formatos jurídicos inmensos. ¿Qué os digo? Es ley escrita, sí, códigos, reglamentos, tradición, que eso se nos olvida. Tradición, o sea, lo que ha interpretado la comunidad jurídica históricamente. Si tú quieres entender una norma, no es lo que dice la norma, es lo que ha venido interpretando la tradición histórica, la comunidad de abogados históricamente en el país. Para poder entender una ley, tienes que entender la tradición en la que se inserta y la tradición interpretativa. Para poder leer una ley, un solo artículo de 3 rengloncitos, tienes que tener capacidad de sistematizar la norma dentro del ordenamiento, porque lo que dice este artículo se debe de interpretar casi siempre en congruencia con 6 o 7 artículos dentro, que explican o desarrollan a veces conceptos, y la ley tiene que tener un principio de no contradicción, por el cual tiene que interpretarse integralmente. Pero, si en verdad quieres conocer qué dice una norma, tienes que interpretar esa integralidad ahora al sistema al orden jurídico completo. Entonces hay tradición, hay jurisprudencia, hay doctrina. ¿Qué es una norma jurídica? Pues es esta conjunción general de formatos jurídicos. Entonces, a veces tenemos al estudiante que lee la ley y dice, pues dice esto. Y cuando se le dice, oye, no, es que no dice eso, mira, quiere decir esto. Dicen que esto no dice, no, porque no sabes leer la ley. Porque no puedes leer la ley, porque no tienes la capacidad de entender la doctrina, la jurisprudencia y la sistematización de este numeral con el ordenamiento y con el orden jurídico mexicano. Para lograr esa posibilidad de estudiar el derecho, pues tienes que dedicarte a estudiar ampliamente doctrina, jurisprudencia, leyes. Cuando se hizo el examen de juez, que se ha criticado mucho, cuando yo hice examen de juez, nos preguntaron, y a la fecha no sé cómo yo lo pude pasar, más de 10,000 criterios jurisprudenciales. ¿Cómo? No sé cómo lo hicimos. ¿Cómo logramos pasar? No lo sé, pero lo hicimos. Y a veces no es porque me lo supiera, bueno, es porque los había leído, no porque me lo supiera de memoria. Y porque más o menos, pues es como que llegas a un punto como medio mágico, donde hay predictibilidad. Entonces tú ya realmente no pusiste esa tesis, pero como has leído otras,
que la autorrefieren o dicen lo mismo o lo aplican, pues no te cuesta trabajo decir, eso este es el criterio. Pero eso es por una interrelación de datos que traes en tu cabeza y que ni puedes explicar. Pero, pues es porque te dedicas a estudiar. Entonces, ¿quieren aprender amparo? Pues tienen que tener más o menos un control o un estudio profundo de cada uno de los formatos legales generales. Y a la doctrina no dejarla atrás. La doctrina es aquello que te va a facilitar, que te va a abrir el camino para poder leer el derecho. Porque curiosamente la doctrina, lo que hace la buena doctrina es hacer la conjunción y te dice lo que es la historia, lo que es el precepto directo, lo que se ha interpretado, lo que han resuelto los tribunales, y entonces te hace una interpretación compleja y completa de una institución. Eso es el derecho, eso es una norma, es esa interpretación de conjunto que no puedes dividir. Si tú quieres verlo aisladamente, pues te vas a sacar una visión muy corta o muy primitiva. Pondré un caso. Hace rato un compañero me dice, oiga, ¿usted cómo ve los alcoholímetros? ¿Son inconstitucionales? Yo le digo, oye, ¿sabes qué? Bueno, si haces una interpretación cuadrada del 16 constitucional, pues sí son inconstitucionales, porque el 16 dice que el acto de molestia debe estar fundado y motivado. Y pues cuando te ponen el aparato en la boca, pues no está fundado y motivado, no hay nada escrito ni firma de autoridad, nada más abre la boca y sóplale. Entonces, esto no está fundado y motivado, es cierto, es contra el 16, pero digo, pero la lógica, una interpretación verdaderamente congruente, constitucional, integral, no vería inconstitucional el alcoholímetro. Varias razones existen. Primera razón, cuando tú conduces un auto, estás sujeto a un ordenamiento público de tránsito. Los ordenamientos de tránsito municipales están están controlados por autoridades y en la vigilancia para su cumplimiento. Y no dan licencias para que las traigas, sino para que las exhibas y muestres que estás cumpliendo la normatividad. Y cuando te piden que enseñes tu licencia de conducir, no tienen que llegar con un oficio. Pedirle eso al Estado mexicano es algo raro, es algo que cualquier ciudadano del mundo diría, no sean babosos, o sea, no se puede. O sea, para pedir una licencia que traigan un acuerdo firmado, no, o sea, es absurdo. Porque hay ciudadanos que te exigen eso. Es que, ¿por qué? Oye, a ver, primer punto, cuando manejas estás sujeto a un ordenamiento público, controlado por el Estado. Si tú quieres manejar, tú no puedes manejar lo que quieras, tienes que manejar un vehículo con placas y tienes que manejar en un contexto con una autorización de licencia. No puedes manejar, esa actividad está regulada por el Estado. No se permite manejar lo que quieras y como quieras. Es dentro de una normativa que cumpla la seguridad. Principalmente, ¿a qué está dirigida toda la normatividad de tránsito? Pues a la vida como un valor supremo de la sociedad urbana. Cuidar la vida, y las reglas de tránsito nos permiten que no nos atropellemos, no choquemos, no hagamos pedazos a los demás. Sí, uno de los principios lógicos es que si tú no estás en tus cabales o no estás consciente de tus actos, puedes convertirte en un peligro para la sociedad. Es lógico que el Estado no solamente pueda, sino que debe, en el deber de cuidar de la vida de todos los individuos de la sociedad como un principio, como un valor supremo dentro del 14 constitucional, que no necesita contradicción y porque es tu obligación como principio fundamental de convivencia cuidar la vida de los demás. Si le piden a un sujeto que sople porque puede estar ebrio, por Dios, es un deber del Estado. Yo no diría que no tienes un derecho tú frente al Estado a decir, funda y motívame. El 16, yo creo que el 16 no es aplicable. Es la vida, porque era lo que yo le decía al compañero, oye, dile tu argumento del 16 al sujeto que perdió la vida, su familiar o la persona que acaban de atropellar. Dile el argumento del 16 para que te agarre cachetadas, porque la vida humana es un valor mucho más superior que el fundar y motivar. Entonces, bueno, si quieren hacer una interpretación cuadrada del texto legal 16, pues sí, yo les pongo 10 inconstitucional el alcoholímetro. Pero si ustedes quieren observar las normas dentro de un contexto más amplificador y más integral, pues tendrían que estudiar el primero constitucional alrededor del 16 y del 14 y pensar en que una sociedad democrática, de acuerdo al tercero, es una forma de vida en la que tenemos que participar todos, no solamente votar, sino participar democráticamente, sujetarnos a normas
en igualdad para el beneficio común. Entonces, sí hay una forma de interpretar el alcoholímetro en forma constitucional. Si queremos ser cuadrados, pues no. Pues no, entonces, pero alguien me dirá, es que licenciado, yo quiero leer el 16 así aislado. Bueno, lo puedes hacer, pero esa lectura no la va a compartir mucha gente, o por lo menos en la modernidad, ya muchos jueces o muchos individuos te van a decir, esa interpretación es arcaica, es primitiva, es una forma muy sesgada de leer el derecho nada más del texto legal. Para que puedas entenderlo tienes que interpretar contextualmente todos los artículos, sistematizarlos, ubicar finalidades. Entonces eso no es nada sencillo. Entonces, a lo que voy es esto, el punto que yo quería tratar es que la ley de amparo, si ustedes la leen, no la van a comprender, tienen que comprenderla dentro de un contexto más amplio, donde se imprime una tradición que no está escrita, que hay cosas que no vas a entender porque no te las van a decir en la escuela, no las vas a entender porque no las dice la ley, pero cuando vayas en un juicio las vas a ver, y tienen sentido porque son una tradición histórica del amparo, porque así se usa cierto lenguaje impersonal, cierta forma de redactar los acuerdos, de interpretar la ley de amparo. No es congruente a veces con el texto directo de la ley, y si ustedes no tienen la capacidad de comprensión o la experiencia, van a pensar que le están haciendo arbitrariedades, cuando lo que ustedes no tienen es la capacidad de comprensión. Entonces, mi exposición va al caso de decirles, esto es muy complicado. Hay algo en común de los autores modernos de amparo, que hablan del amparo, todos. El juicio amparo es un juicio muy complejo. Muy complejo quiere decir muy enredado, muy sujeto a una infinidad de reglas, infinidad de tradiciones que no son fáciles de comprender. Entonces no se van a topar con un procedimiento sencillo. Convertirse en un amparista, en una persona que vive del amparo, les va a costar mucho trabajo, pero no es difícil. Vaya, sí se puede hacer, pero no por el camino de lo facilito, ni nada más por haber leído la ley de amparo o por haber venido a una charla a la Casa de la Cultura. Lo que deben de tomar es lo que hay, ¿no? O sea, la experiencia del conferencista que te viene a decir, oye, fíjate, cuando lees la ley de amparo tienes que tener cuidado porque tienes que leer jurisprudencia. Oye, ¿cómo leo jurisprudencia? Bueno, tienes que abrir un disco de jurisprudencia o abrir el internet y ponerte a investigar lo que dice la jurisprudencia e ir entendiendo lo que quiere decir la jurisprudencia. Tienes que leer doctrina para que traduzca la ley de amparo. Sobre todo tienes que leer artículos modernos de revistas modernas que te traigan interpretaciones nuevas de la ley de amparo. Entonces va a ser un trabajo arduo, pero yo les aseguro que trabajando en conjunto todos los formatos de doctrina y los formatos legislativos jurisprudenciales, por supuesto que van a alcanzar una comprensión grande del juicio de amparo. Entonces, bueno, quería comentarles más o menos cómo funciona un juzgado de distrito. Déjenme, bueno, antes de comentar lo del juzgado de distrito, yo que les quería decir los avances de la ley de amparo, de la nueva ley de amparo, en mi opinión. En mi opinión, hay por lo menos unos 4 o 5 temas muy novedosos de la nueva ley de amparo. El primer punto es lo que yo les dije, es una ley mucho mejor sistematizada, más organizada, más clara que la del 36. Es una ley que introdujo todas las modificaciones jurisprudenciales históricas de 4 o 5 épocas a la ley, como que la actualizó y retiró la jurisprudencia vieja y dejó ya en ley el texto. Bueno, o sea, es más fácil leer la ley, ya no necesitas estar tan preocupado por ver qué es lo que dice la jurisprudencia. Otro gran beneficio de la ley de amparo que no, bueno, yo le voy a decir beneficio, pero quizás no lo sea tanto. El amparo de la nueva ley del 2013 es una ley que contiene la posibilidad del trámite electrónico del juicio de amparo. Eso no existía, esto nadie lo imaginó. Ni siquiera lo imaginó las personas que hicieron el proyecto de Póngora Pimentel, ni siquiera imaginaron eso, se los puedo jurar. Eso sí se lo inventaron en el 2013.
pero eso no estaba en el proyecto original de Góngora, no se lo imaginaron. Yo hace poco escuché a un señor que dice que sí, que él imaginó que iba a haber un juicio digital, pero que no lo quiso poner. Yo creo que es algo medio fantasioso. Nadie se imaginó que íbamos a llegar a una extrapolación virtual de la vida humana, o sea, nadie lo imaginó. O sea, ahorita estamos en un momento que es inimaginable para la sociedad de hace 10 años. Les pondré un caso. Mi esposa está estudiando una maestría, la carrera de psicología. En su universidad, que es de plataforma, se meten a un programa, y dicen que es muy común, se meten a un programa donde tú te conviertes en un avatar, en un personaje. Este avatar se mete en una clase, a una como ciudad donde hay universidades. El avatar se mete a la clase, tú eres el avatar. Y tú estás con todos tus compañeros virtualmente tomando la clase desde la computadora, convertido en un sujeto virtual. Esto nadie lo pudo imaginar que iba a pasar. Esto es algo que nada más la ciencia ficción pudo proponer. Estamos viviendo un momento completamente insospechado. Además, fíjense, todo el adelanto tecnológico ligado a propiamente una sociedad desinformada, una sociedad en general desmotivada por aprender, por trabajar, por sumarse a un esfuerzo educativo. Aquí se convocó a todas las universidades y vean cuántos están dispuestos, por decir, a esforzarse por venir a escuchar una charla judicial. Realmente toda la tecnología, toda la evolución nos ha hecho cada vez individuos más superfluos, mucho más flojos, sí, todo. O sea, realmente no hay un adelanto hacia la humanidad. Tenemos un país con problemas de obesidad, con problemas de contagio. No ha mejorado nada. Al contrario, estamos cada vez peor y parece ser que los únicos sanos son los avatars. Ese es el punto, ¿no? Lo que me decía aquel magistrado, bueno, pues yo lo escuché y se lo creo. No creo que lo haya podido pensar que iba a haber un amparo digital. La nueva ley 2013 trae un amparo digital, un amparo electrónico, el cual vas a poder promover desde cualquier lugar de la República, y también desde cualquier lugar de la República o desde tu inodoro, desde donde quieras, vas a poder ver un juicio de amparo. ¿Por qué? Porque ya está la instrumentación del juicio de amparo electrónico, el amparo digital. Existe en este momento. ¿Qué ha pasado? Se lo dijeron al Poder Judicial antes de que saliera. Le dijeron, mira, el Tribunal Fiscal de la Federación no ha tenido mucho éxito en su trámite electrónico. No muchos abogados han querido entrar. Ha sido muy costoso y no ha funcionado. Pues dicho y dicho, nadie entra. En el juzgado tercero de distrito, ya estamos en este mes de mayo, no tenemos un solo amparo. El abogado es tradicionalista y es flojo y además no le gusta la tecnología. No son tan... Hay algunos. Digo, yo incluso yo soy medio... a mí me gusta la tecnología, la disfruto. Pero, y me hubiera encantado litigar en forma digital, ¿no? Para mí me encantaría, porque pues llevarías muchos asuntos de toda la República, es extraordinario. Por eso a los abogados no les gustaba eso, decían es que va a haber monopolios del amparo, y sí va a pasar, pero la verdad los abogados no pensaron en que el gremio era flojo, el gremio no se daba a capacitar. Entonces el amparo digital no ha sido lo que pensábamos, por lo menos en su primer año de vida. No se ha reflejado así una tramitación excesiva. Eso sí, tenemos unas cargas administrativas enormes, porque todas nuestras promociones de acuerdos, todo se está subiendo a red, todo. Y eso es un trabajal. O sea, cada acuerdo que ustedes ven está en la red. Cada promoción que meten está subida a la red. Eso es un trabajo gigante para un juzgado, para 38 personas. Tramitar al año 1.700 juicios, más 800 exhortos, más 250 procesos, y todo esto digitalizarlo y subirlo a red, es imposible. Con 38 personas es un trabajo gigante. Miren, así se los pongo. La Casa de la Cultura trabaja expedientes muertos, archivo muerto. Pregúntenles cómo trabaja. Es un trabajo brutal. Vayan abajo a las bodegas, todo el trabajo que tienen que hacer. Y están muertos los expedientes. Ahora imagínense los vivos, tramitando, promoviendo, moviendo oficios.
Es un trabajo en verdad terrible. Bueno, entonces, un aporte, digo, beneficio, perjuicio, como ustedes lo quieran ver. Yo creo que es un beneficio para aquel que realmente quiere ingresar a la modernidad. La verdad, es un beneficio altísimo para un litigante que tú puedas llevar un juicio de Veracruz, de Yucatán, desde tu casa en León. La verdad es que es un momento cumbre para aquel abogado que quiera dedicarse al amparo y quiera litigar en todas partes de la República. Entonces, esto es fabuloso para un litigante con cierta visión, pero para un abogado tradicionalista que le gusta todavía escribir a máquina, que le gusta ir a consultar el acuerdo, que le gusta ir a bajarear y a discutir ahí al tribunal, pues no, realmente este sistema lo ha de ver como algo terrible. O sea, él quiere la salsa de molcajete, sabe muy bien molcajete y ya. O sea, no va a querer cambiarlo. En fin, no es que esté en contra del abogado tradicional o del moderno, simplemente yo les platico lo que es. No ha funcionado. 2014, juzgado tercero no tiene uno. Lo que sí tenemos es muchísimo trabajo en la digitalización. Es un trabajo. Y por otra parte, pues me parece que es una expectativa muy grande del amparo. En fin, eso como que estamos muy próximos al 2013 cuando se creó el amparo digital o el amparo electrónico, y es difícil todavía hacer una valoración. Pero de cualquier manera fue un cambio, un giro absoluto que no se pensó que pudiera darse. Nadie lo pudo imaginar. Esto es nuevo. Otro punto importantísimo del juicio de amparo, donde se da una reforma verdaderamente trascendente, es en el 107 constitucional. No se los dije, pero el juicio de amparo históricamente siempre está ubicado en el 102, 103, en la del 57, constitución de 1857, en la actual 103, 107 constitucionales. Ahí está el juicio de amparo en nuestra constitución. Pero el 107 se reforma antes de salir la ley de amparo y dice que el amparo procede cuando tienes interés jurídico, interés legítimo y interés colectivo. Trae tres variantes: la del 36 y el 107 de antes del 2013 o 2012, no me acuerdo, se reformó, nada más decía interés jurídico. Actualmente hay dos